Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de San Juan. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 11 y vamos a seguir hasta parte del capítulo 12, ¿no? Que es donde termina todo el estudio que habla sobre la muerte de Lázaro. ¿Amén? Entonces vamos a sacar algunos capítulos importantes como para hacer el resumen del capítulo 11 y el capítulo 12. Amén. Entonces vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Entonces empezamos con San Juan capítulo 11 versículo 3. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está muerto, está enfermo. Amén. Entonces, punto número 1, aquí empezamos sobre la muerte de Lázaro, que envían ¿qué? A las hermanas para decirle al Señor que Lázaro ¿qué? Está enfermo. ¿Ven? Bueno, entonces seguimos con ahí mismo, capítulo 11, versículo 8. ¿Amén? Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez allá. Entonces, mire, en ese momento podemos ver que el Señor Jesucristo, en los versículos atrás, hemos podido notar de que siempre los judíos trataban de matarle. Entonces aquí vuelve otra vez los discípulos y dicen, ya habían salido de ahí y otra vez Señor, quiere volver allá para que nos apedreen. ¿Saben? Entonces mire, esto fue lo que quiso el estudio que quiso colocar Juan aquí, resaltar, ¿no? De que siempre los judíos trataban de matar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él les decía siempre les decía la verdad. Por eso Él decía que ustedes no quieren venir a la luz, porque Él siempre reprendía las obras de ellos, porque las obras de ellos eran malas. ¿Amén? Entonces vamos ahí en ahí mismo el capítulo 11, versículo 16, dice, dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus discípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Entonces, mire, ya los discípulos, pocas palabras, ya estaban pensando decían, bueno, pues vamos, para que también, para que muramos con él. Amén. Entonces, así está de complicadas las cosas de que prácticamente sí, ir allá era la muerte para ellos, ¿no? Sigamos estudiando, vamos a Juan 11:22. Entonces, esto fue lo que hizo plasmar, lo que quiso enseñarnos aquí el apóstol Juan a través de su carta, ¿no? De que los judíos siempre querían matar al Señor Jesucristo. Amén. Juan capítulo 11, versículo 22. Porque en muchos capítulos notamos eso siempre, ¿no? Que siempre los judíos querían apedrear a nuestro Señor Jesucristo. 11:22. Dice, mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo hará. Entonces, mire, cuando ¿qué le decían las hermanas de Lázaro, nuestro Señor Jesucristo? Que ellas tenían esa fe de que si nuestro Señor Jesucristo le pedía algo al Padre, el Padre lo haría. Amén. Entonces, mire, por eso para nosotros encontrar una sanidad o encontrar el camino hacia Dios, siempre debemos mirar debemos primero reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, ¿cierto? Mire que aquí ellos están reconociendo. Porque dice San Juan capítulo 11, versículo 20. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te dará. Amén. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Versículo 23, versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Mire, entonces aquí podemos ver que Marta, hermana de Lázaro, estaba aceptando a Cristo, estaba aceptando de que iba a haber una resurrección. ¿Amén?
porque estos son pasos importantes para uno que recibir sanidad, para uno recibir que la salvación. Hay que creer en el Señor Jesucristo. Capítulo 11, versículo 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice el Señor. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Mira, entonces aquí podemos ver que Marta también dice que cree en el Señor Jesucristo. Amén. Que él cree como que él es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Amén. Entonces, mire, entonces es importante creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha venido que al mundo para salvarnos. Amén. Porque él dice que dice la palabra de Dios dice que él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Dice, como dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, hombre. Entonces aquí podemos ver, y nuestro Señor Jesucristo también le dice en el versículo 25 que le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Entiende? Nuestro Señor Jesucristo es que la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que si nosotros creemos en Cristo, así algún día tengamos que partir, estemos muertos, lleguemos a morir, dice el que viviremos que eternamente. Dice el que esté muerto, vivirá. Entonces sigamos al 11:27. Dice 11:27. Y él le dijo, sí, Señor, y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 11:35. Este es uno de los versículos más cortos, ¿no?, de la Biblia, ¿no? Dice, dice, Jesús lloró. Aquí podemos ver que cuando dice que Jesús lloró, podemos ver que ahí Dios, nuestro Dios Jesucristo, él tenía también sentimientos. Entonces él es Dios, pero también vino a la tierra como ser humano para enseñarnos de que él también estaba en la tierra y que él también tenía sufrimientos, tenía sentimientos. Amén. Entonces mire que era una persona, era Dios, pero él se despojó de sí mismo. Amén. Se despojó de todo para hacerse igual a nosotros, para enseñarnos el camino, para darnos un ejemplo de cómo debíamos andar. Porque la palabra de Dios dice que el que es de Cristo debe andar como él anduvo. 11:40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mire, una de las puntos importantes para nosotros ver la gloria de Dios, que es creer. Amén. Creer y obedecer. Amén. Entonces, porque el Señor dijo que si nosotros guardamos sus mandamientos, seremos verdaderamente sus discípulos. Y dice que si nosotros somos sus discípulos y si guardamos sus mandamientos, que pidamos todo lo que queramos, que Él lo hará. Amén. Pero eso lo podemos ver, pero en el término espiritual. Amén. Porque el apóstol Pablo, a través de su palabra, el apóstol Pablo en Santiago dice que pedís, pero no recibís, porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Entonces nosotros no debemos pedir para vuestros deleites, debemos pedir siempre lo espiritual, porque dice que el Espíritu de Dios, él dice que él dice con gemidos indecibles qué es lo que debemos pedir. ¿Vale? Bueno, entonces sigamos. Jesús, bueno, vamos al 11:45, porque qué lástima que el tiempo es muy corto aquí en YouTube, entonces hay que hacerle lo más rápido. 11:45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Mira, entonces dice que muchos judíos
también creyeron que en él, al ver que nuestro Señor Jesucristo había resucitado a Lázaro. Amén. 11:47. Bueno, entonces ya Lázaro ya está resucitado. Y ahora entonces en el 11:47 dice San Juan capítulo 11 versículo 47, dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Mira, aquí entonces empezamos a ver otra vez los sacerdotes y los fariseos buscando que la forma de matar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. 48. Ahí mismo en el 48. Porque hace muchas señales. Quedamos ahí, ¿no? 11:48. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Amén. Entonces, mira, entonces los judíos y los fariseos decían que sí, por eso no aceptaban a nuestro Señor Jesucristo. Más que todo era porque si sabían que si lo aceptaban, miren lo que dice, que vendrán los romanos y que destruirá el templo. Hoy en día así mismo también está las iglesias. No quieren estar en contra de los gobiernos para que los gobiernos no acaben las iglesias de ellos. Por eso no predican la palabra de Dios como es. Amén. Bueno, vamos adelantando. 11:53. Dice: así que desde aquel día acordaron matarle. Miren, entonces, por eso, como sabían que nuestro Señor Jesucristo, muchas personas estaban creyendo en él, decidieron que entonces matarlo. ¿Ven? 11:53. Entonces pasemos al 11:57. Dice: y los principales sacerdotes, San Juan capítulo 11 versículo 57. Dice: y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Mire, entonces mire, ya los judíos, los sacerdotes y los fariseos decían que ahora sí aprender a Jesús para matarlo. Amén, porque ya está ganando muchos discípulos. Pasemos al capítulo 12:1. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y que había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces, mire, ya podemos ver que aquí ya Lázaro está, ya está resucitado. Entonces, sigamos. 12:13. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Amén. Entonces aquí podemos ver que ya empieza cómo a preparar a nuestro Señor Jesucristo para la muerte. Amén. Entonces más adelante podemos ver que ya, entonces miren, entonces aquí podemos ver de que ya los judíos que pretenden ya ahora sí darle muerte a Jesús. Dios los bendiga a todos.